Bien, estamos de vuelta con Waldo Mendoza y Elmer Cuba para conversar sobre las perspectivas de crecimiento en este año. Waldo, Elmer, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Empecemos hablando un poco sobre las perspectivas que ustedes tienen. Elmer, ¿tú cómo ves el crecimiento durante este año? ¿Qué crees que se viene? Sí, va a depender de 4 factores, ¿no? Ajá. Un primer factor positivo, sin duda, es la recuperación esperada en sectores de oferta, básicamente pesca, minería y agricultura, que en conjunto esos sectores han crecido menos de 2% del 2013 y ahora hay varias razones micro para ver que eso va a rebotar, eso va a ayudar. Claro. Otro factor importante es la recuperación de las exportaciones, que el año pasado han sido negativas, tanto tradicionales como no tradicionales, y este año pues la recuperación del mundo desarrollado, que se espera que aporte más al crecimiento que el mundo en desarrollo en el 2014, se van a recuperar también, ¿no? Hasta ahí la parte positiva. Sí. La parte que puede ser negativa es la parte financiera de Estados Unidos, dependiendo de cómo se maneje el llamado tapering y cómo reaccionen sobre todo las autoridades peruanas, que vamos a hablar de eso luego seguramente con más detalle. Y un cuarto factor es el factor político. Si sigue este encrispamiento político y empresarial, y entre los políticos también, puede ser que la inversión privada no rebote tanto. Entonces, claro, ese factor no sabemos cómo se va a ir. Pero si juntas esas 4 cosas en la licuadora y mueles, ¿no? Nos da un crecimiento de 6% esperado para este año. Claro. Tú, Waldo, ¿cómo ves el asunto? Siempre es complicado hacer predicciones, ¿no? Porque lo que nos pase a nosotros tiene que ver con lo que vamos a hacer nosotros, pero una economía pequeña y abierta como la peruana depende mucho más de lo que va a pasar afuera. Y lo que está pasando afuera no está claro. Por un lado, por el sector real de la economía internacional, está claro que el mundo va a crecer mucho más que en el 2013. Estados Unidos va a crecer más, Europa también, Japón también, China va a mantener su tasa de crecimiento. Pero por otro lado, por eso mismo, las tasas de interés internacional van a empezar a subir. Y cuando las tasas de interés internacional suben, la historia económica nos enseña que tienen muchas consecuencias. Entonces, crecimiento mundial más alto, tasa de interés internacional más alta también, esa mezcla a mí no me parece todavía clara. Tengo la impresión que en el corto plazo, en el 2014, esa mezcla es un choque externo desfavorable. Ok. Ahora, yo leí un artículo que había escrito Elmer hace poco sobre uno de los temas que él mismo acaba de mencionar. Lo que Elmer decía es: la verdad es que el tema del ruido político afecta, pero la verdad es que no afecta tanto porque hemos tenido 13 primeros ministros en 12 años y ha sido el periodo de mayor crecimiento económico de nuestro país. Waldo, ¿tú cómo ves el tema del ruido político? ¿Tú crees que realmente ha afectado mucho el crecimiento en lo que va de este gobierno y seguirá afectando en tal caso el 2014? ¿O te parece que realmente somos medio de teflón frente al tema del ruido político? Si tuviera que ponderar ruido político versus contexto internacional, claramente 100-1. El contexto internacional es muchísimo más importante para el desempeño de esta economía. Además, este país ha sobrevivido con tasas de popularidad de 5% los presidentes. Lo que está pasando ahora me parece una situación absolutamente normal. Así que miraría mucho más afuera en lugar de mirar adentro. ¿Y tú cómo lo ves, Elmer? ¿Tú crees que el tema del ruido político afecta solamente la popularidad del presidente, o tú crees que sí esto nos puede golpear de manera severa el 2014? Porque la verdad es que hemos empezado con mucho ruido este año. Sí, a ver, efectivamente son 2 cosas diferentes, ¿no? La gente cuando evalúa al presidente lo habla por varias cosas, por la parte, digamos, de seguridad ciudadana, promesas, casos de corrupción, matanzas, no caso de Bagua, o el caso del Arequipazo, conflictos vinculados a los petroaudios, ¿no? Sí. O sea, que tienen un carril puramente político, y entonces la gente aprueba o desaprueba a su presidente, ¿no? Eso tiene poco que ver, en verdad, con la inversión privada. La inversión privada está más ligada a lo que piensan los empresarios, ¿no? Claro. Y hay una correlación alta, pero en el ciclo económico, es decir, efectivamente, si algunos trimestres las expectativas empresariales bajan, también la inversión privada va a bajar, pero en el ciclo. Pero si tú ves las tendencias, cada año se invierte más en el Perú. Desde el año 2000 hasta ahora, si ves las cifras puras y duras,
este gobierno tiene la más alta inversión privada, Claro. más que con Alan García Ajá. y más que con Toledo. Entonces, eso no es un muy buen clima de inversiones, ¿de qué estamos Claro. hablando? ¿No? Ajá. ¿Y tú cómo ves el tema externo que tanto le preocupa a Waldo? Porque yo entiendo que, yo he leído que a ti te preocupa mucho el tema de la recuperación de Estados Unidos, cómo esto va a afectar al dólar, y tú has dicho que el dólar puede ser o tiene que ser una de las cosas que miremos con cautela durante este año. Sí, a ver varios efectos, ¿no? Un primer efecto, en la línea que dice Waldo, efectivamente, las tasas de interés internacionales a plazo más largo van a subir. De hecho, no es que van, ya han subido. Estaban, ¿no?, en 1,5%, ahora están casi en 3%. ¿Cuánto más van a subir? Según Bloomberg, serían en 3,5%. Otros pueden pensar que va a estar en 4%. Eso ya está ocurriendo. ¿Qué efectos tiene eso y cómo nos podemos defender? Si es que el crédito se encarece, eso no nos podemos defender. Eso va a ocurrir y va a ser más caro el acceso a crédito en el país. Pero también tenemos mercados de capitales internos, tenemos AFPs que pueden compensar el mayor costo del crédito en el corto plazo, porque este país todavía no hay libertad de entrada y salida, porque hay todavía gente presa acá adentro. El tema de las AFPs es clarísimo. El tema del dólar, el Banco Central está equipadísimo para evitar una devaluación grande que sea contractiva. Si es que acaso cae el tema de intercambio, cae el cobre y el oro, también cae el petróleo. Entonces también los temas de intercambio no es que se van a derrumbar tanto. Es más, ya ocurrió que subió la tasa de interés del Tesoro, ¿no?, a 3, y el cobre se quedó ahí. Entonces hay mecanismos de defensa también, ¿no? Y por último tienes el tema de las reservas. Si acaso este diferencial de intereses entre Perú y Estados Unidos se amplía porque sube la tasa y se van capitales, el Banco Central puede vender reservas, ¿no? Y vender no 100, sino ha vendido 5.000 millones en los últimos 6 meses. Puede vender 5.000 más y no pasó nada con la sensación interna de liquidez. O sea, Perú está como nunca en su historia macroeconómica equipadísimo para hacer que este choque sea minoritario en varios aspectos, menos en la tasa de interés. O sea, que va a ser más caro, eso sin duda. Ahora, tampoco es que va a ser, estamos en la normalidad y pasa a ser sobrecaro. Estamos viendo lo anormal, ¿no? Hemos visto tasas de interés históricamente bajas. En los últimos 10 años, la tasa de interés del Tesoro norteamericano de 10 años, la tasa real ha sido medio %. O sea, eso tampoco es algo que uno puede pensar que es lo normal. Ver la normalidad y tenemos que acostumbrarnos a ello. El problema no es ya lo cualitativo, sino cuánto eso va a afectar a Perú. Y ahí voy. Yo creo que la demanda interna en el Perú va a ser tan mala como la del año 2013. Lo que está cambiando el numerito son esos sectores de oferta que están dando la vuelta, ¿no? ¿Y tú, Waldo, cómo ves, cuál es tu visión sobre lo que acaba de decir Elmer? Tengo la impresión que estamos subestimando el efecto de la alza de la tasa de interés internacional. Por varios motivos. Uno, este cambio en la política monetaria es un cambio que nunca se ha visto antes en la historia. La política monetaria americana ha sido súper expansiva, nunca lo había sido antes. La Yellen va a tener que desactivar poco a poco eso. Dos, la historia muestra que cuando sube la tasa de interés internacional, pasa lo que acaba de escribir Elmer, pero además, alzas en la tasa de interés internacional están estrechamente correlacionadas con caídas en los precios de los minerales. Hay una evidencia enorme que nos dice eso. Entonces, lo que podríamos observar en este año es que el alza en la tasa de interés internacional, como siempre, haga que los capitales se vayan. De hecho, los reportes del Banco Central del tercer trimestre de este año nos dicen que se han ido capitales de corto plazo. Que se reduzca la tasa de crecimiento del crédito en dólares, de hecho ya ha caído de 11% anual a 5% anual. Pero además de eso, deberían caer aún más los precios de los minerales, especialmente precios como el del oro, que se parece más a un activo que a un metal. Incluso todo ese contexto internacional afecta mucho más cerca a las inversiones que el comunicado de la CONFIEP, digamos, ¿no? Entonces, uno ve claramente cómo la inversión privada, su ritmo de crecimiento ha estado cayendo aceleradamente. En el tercer trimestre del año 2013, la inversión ha caído solo en 2%, y posiblemente el crecimiento en el último trimestre haya sido cero o negativo. Eso es lo que muestra la evolución de las importaciones de bienes de capital, ¿no? Entonces, en resumen, puede ser un año atípico, con crecimiento en las economías desarrolladas fuerte, mucho más fuerte que el año pasado, y con un crecimiento mucho más lento entre las economías subdesarrolladas, básicamente por este movimiento de los capitales que deben irse en la dirección contraria. De acuerdo. Ok.
Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con Waldo Mendoza y Elmer Cuba para seguir conversando sobre las perspectivas de crecimiento en el 2014. Estamos de vuelta con Waldo Mendoza y Elmer Cuba para seguir conversando sobre las perspectivas de crecimiento para este año. Les hago una pregunta sobre un sector específico. Se habla mucho sobre el precio de los inmuebles. Según Ricardo Lago, abrió una burbuja inmobiliaria. Y esto es un tema pues, que a muchas personas las tiene hablando. Elmer, ¿tú cómo ves el tema? ¿Hay burbuja? ¿No hay burbuja? ¿Qué crees que sucede? No hay una burbuja, lo que hay es un boom. Ajá. Y que se va a sostener, va a dejar de crecer, pero no va a estallar. ¿Cuál es la diferencia? Si tú ves el crecimiento peruano del PIB per cápita en la última década, en los últimos 12 años casi se ha duplicado. Y el cambio del precio de las propiedades en las grandes ciudades no ha seguido un camino bastante acelerado, rápido. En los últimos 4 años casi se ha duplicado en 5 distritos y casi un 70% en la Gran Lima. Pero eso ha llegado a su fin. El año pasado, luego de la devaluación de 10% del 2013, sí. En los últimos 2 trimestres han dejado de crecer. Pero no han estallado, no han caído, no se espera que caigan, se van a quedar ahí un buen tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Perú retome nuevamente en los siguientes años otro crecimiento importante. O sea, se va creciendo así como por andén. Hasta que demos otro salto como el que dimos, si es que lo llegamos a dar, ¿no? Así es, pero no es que haya habido un tema monetario, macroeconómico expansivo, laxitud, y gente esté comprando casas para especular. Claro. Lo que ves son los compradores nuevos, son parejas jóvenes, ambos con alta empleabilidad, que sí van a poder pagar su hipoteca, ¿no? Entonces no veo que eso se vaya a derrumbar. Ajá. Tú, Waldo, ¿cómo ves el tema? Porque, o sea, lo que sí es cierto es que también llama la atención que los precios se hayan duplicado en los últimos 6 años y si quieres, la capacidad adquisitiva de la gente no necesariamente ha crecido tan rápido. ¿Tú cómo lo ves? Ese encarecimiento del precio de los inmuebles tiene mucho que ver con la evolución del ingreso per cápita, ¿no? Que ha subido muchísimo en estos últimos 10 años. Y además hemos tenido también un crecimiento espectacular del crédito hipotecario. Pero digamos, nuestro sistema bancario felizmente es más tradicional. Una hipoteca es una hipoteca, no es como en los Estados Unidos, una hipoteca ya no era una hipoteca. Claro. Además, esas burbujas se dan en periodos de tiempo de crecimiento espectacular, donde el crédito crece fuertemente, la economía crece a 7, 8%. Eso no lo vamos a ver en los próximos años. En los próximos años no vamos a ver crecimientos de 8%, 7% en el PBI. El ritmo de crecimiento del crédito bancario también está más moderado, así que ese problema, me olvidaría de ese problema por un buen tiempo. Hablemos ahora sobre algunas reformas que ha hecho este gobierno y las que todavía se podría hacer. ¿Por qué no empezamos con el sistema de pensiones? Elmer, yo entiendo que tú sostienes que la reforma del sistema de pensiones que se realizó ha sido un fracaso, por lo menos en los términos de los objetivos que buscaba esta reforma. Cuéntanos un poco. Sí, yo era uno de los entusiastas, de los pocos entusiastas cuando se dio la reforma, porque las intenciones estaban correctas, de traer más competencia, de aumentar la cobertura, de mejorar la forma en la cual la gente percibe, ¿no?, su rentabilidad, sea por flujo o por fondo, etcétera. Pero de esas 4 patas solamente una está funcionando, que es la de mejor flexibilizar el manejo de cartera para ver quién es el mejor de los gerentes, ¿no? Claro. Las otras, su implementación ha sido muy pobre, casi la gente no se pasó al nuevo sistema. De hecho, hay mucha más gente, creo que yéndose al sistema público ahora, ¿no? También la competencia más bien ahora no hay 5, sino hay 4. Claro. Y no ha ocurrido el tema de los independientes, ¿no? Por su mala implementación, ¿no? Esta gente estaba apretada en su bolsillo, como gran parte de los peruanos, y si de pronto me desencaja mi presupuesto anual, voy a tener que cambiar a mi hijo de colegio porque pensaba que podía pagar y ahora no puede. Entonces esos costos de corto plazo familiares han hecho que los independientes rechacen la norma. Entonces no se ha implementado bien, por más que era bien intencionada. O sea, lo que pudo haber sido la gran reforma peruana como ejemplo mundial en los países en los cuales hay AFP privadas, de reforma va a ser un caso en el cual no hay que hacer eso, ¿no? Claro. Ha sido lamentable, ¿no? Es una lección de lo que quizá no se debe hacer. Waldo, ¿y tú cómo lo ves? ¿También crees que esta fue una oportunidad perdida o sí crees que sí tienes una visión más optimista que Elmer? No, básicamente coincido con Elmer. Creo que las ideas estaban buenas, ¿no? Fomentar más competencia en este mercado oligopólico, incorporar a una masa laboral mucho más grande,
migrar a este sistema de fondos y no los flujos económicamente. La teoría recomienda eso. Pero en el camino han aparecido problemas, ¿no? Este hecho de que los independientes no se puedan incorporar. Entonces creo que es una reforma parcialmente fallida, ¿no? Pero esperemos que en el futuro se corrijan las deficiencias. Además hay este tema que la verdad es que todavía, a pesar, en fin, de que ya esto ya tiene un tiempo, nadie termina de entender qué es lo que le conviene más, ¿no? O sea, también ha sido una reforma, si quieren, que ha planteado un esquema donde es difícil la elección, ¿no? Porque a pesar de que existen las calculadoras y todo esto, ni siquiera hay confianza en que efectivamente las calculadoras asumen los presupuestos que asumen. Pero es una decisión que hay que tomarla ahorita porque ya es irreversible, ¿no? Sí, claro. No puedes irte cambiando oportunistamente cada año. Ya tomas ahora y es hasta que te jubiles. Los nuevos sí, los entrantes sí van a estar con el esquema de stocks, ¿no? Sí, de acuerdo. Y pensando ya un poco en las reformas que todavía se pueden hacer, porque a ver, todos, digamos, existe una suerte de consenso sobre que falta una gran reforma educativa, existe una gran reforma pendiente en temas de salud, otra en temas de seguridad, de justicia, en fin, todas estas grandes reformas. Pero realmente, ¿qué puede hacer este gobierno en lo que le queda de tiempo, ¿no? Porque, a ver, sabemos pues que va a ser bien difícil que veamos la gran reforma educativa durante este gobierno. ¿Qué creen que sí se puede hacer? Tú, Elmer, ¿qué crees? Tienen la llave mágica de las reformas en el MEF, ¿verdad? Estamos en manos del MEF. Toda la parte proactiva, el financiamiento para las reformas lo tiene el MEF, y a cambio de que se hagan las reformas puede soltar el dinero, tanto en el tema de seguridad ciudadana, en el tema judicial, en el tema de salud y en el tema educativo. Todo pasa por el presupuesto público y ampliación y por resultados, ¿no? Y no hay que esperar al próximo gobierno, eso sería una pérdida de tiempo, porque quiere decir que solamente cada 2 años hay que esperar 5. O sea, Perú avanzaría 2 años, luego 5 años muerto, luego 2 años más y así. Si seguimos ese camino estamos condenados a nunca crecer. Claro. Como dicen mis colegas Gessi y Gallardo, el crecimiento no está garantizado. Sí, claro. Y si no hacemos nada ahora, en estas décadas donde hay muchos recursos fiscales, vamos a perder el futuro. Entonces, yo no esperaría más. Hay tecnocracias intermedias y altas en los ministerios que pueden ir poco a poco a la reforma. ¿Qué es lo primordial para el 2014? Reglamentar la ley y servir, ¿no es cierto?, para ya poner realmente las estacas de lo que deba ser el nuevo Estado peruano, dar los incentivos para que los jóvenes que tienen vocación de servicio público entren ahora con una carrera clara y definida, lo cual no está ocurriendo, ¿no? Se están espantando y se están yendo. Y esa gravedad tú no la ves ahorita, la ves, ¿no?, 20 años después, cuando no hay nadie que entró que sea bueno. Claro. Y eso hay que sembrarlo desde ahora, ¿no? Waldo, ¿y tú? En fin, si tú fueras el presidente en este momento, o sea, sabiendo pues que tienes lo que te queda de gobierno, que tienes los recursos que tienes, ¿dónde concentrarías las reformas? O sea, sabes que no puedes hacer todo. Ya, ¿tú qué le aconsejarías a Humala? Tradicionalmente, cuando se hace la programación macroeconómica, el tema de la educación o la salud no existe, es un tema más, ¿no? Claro. Se tienen los ingresos, se tiene el déficit, sale un gasto y lo que le toca a educación y salud. Así era casi siempre, ¿no? Y ahora hay un par de buenas novedades que te permiten hacer una cosa distinta. Uno, tienes una buena tecnocracia. Jaime Saavedra es un tipo súper calificado que está en educación, Midori Dijavic igual, y Mónica Rubio también. Entonces creo que ahora es el momento en donde el presupuesto debería hacerse desde abajo hacia arriba. ¿Cómo es eso? En el sentido de que educación debería ser, yo quisiera hacer esto costaría esto, salud igual. Y ese presupuesto va arriba y se hace la programación macroeconómica. El MEF se ajusta a lo que dice educación, se ajusta a lo que hace salud. Creo que hay que avanzar en esa dirección, es una cosa complicada, pero lo otro no funciona, ¿no? Dar un presupuesto, lo que te toque. Entonces, ¿qué reforma va a ser sin plata? Eso no existe, ¿no? Toda reforma necesita un montón de recursos. Ahora, muchas de estas reformas no necesitan de cambios importantes de leyes y por lo tanto, pues, de la participación del Congreso, porque, por ejemplo, el otro día tenía acá al director de Fe y Alegría y él me decía, siendo Fe y Alegría un modelo bastante exitoso en educación, me decía, oye, tengo problemas como que, por ejemplo, hay profesores que yo quisiera contratar y no puedo contratar porque la ley no me lo permite a pesar de que existen los recursos. Yo, por ejemplo, quisiera que ciertas personas fueran directores, porque son, en fin, gestores educativos estupendos, pero no se puede porque la ley lo prohíbe, en fin. O sea, al final, realmente, ¿qué tanto está en manos del gobierno para
hacer reformas en estos sectores y qué tanto está en manos realmente del Congreso. Por eso, realmente, ¿qué tanto se puede hacer? Yo creo que está en manos del Ejecutivo, ¿ah? No ¿Sí? es un tema legal. Las leyes están clarísimas en el Perú, la Constitución te dice que el fin último es el bienestar, ¿no? Entonces, ya, pues, con eso, ¿para qué más? Comencemos a hacer la economía una máquina de eficiencia para que eso ocurra. Y efectivamente, en la línea de Waldo, si tú haces una programación multianual en salud, en educación, y ves cuánto vas a necesitar, también le dices a la SUNAT, tú estás obligada también a recaudar y enfócate en los evasores, ¿no? El principal delito económico del Perú en dólares, en soles corrientes, es la evasión de impuestos. La evasión de impuestos en el Perú es más grande que el narcotráfico y es más grande que el oro ilegal. La evasión es más grande que el narcotráfico de IGB y de renta, como porcentaje de producto. Entonces, ese deporte hay que eliminarlo, ¿no? ¿Y tú, Waldo, qué crees? O sea, ¿tú crees que realmente el Ejecutivo tiene tal margen de maniobra o crees que está... o que no, realmente las grandes reformas tienen que pasar por el Congreso porque si no, no hay mucho que se pueda hacer? No, casi todo está en manos del Ejecutivo y en realidad en manos del MEF, ¿no? El gran problema del MEF seguramente pasaba en mis tiempos y pasa ahora también, es que hay muy poca gente pensando en el 2015 o el 2016, porque las tareas del cortísimo plazo te agotan, ¿no? Y seguramente lo mismo pasa en salud y en educación. Mientras no tengamos aparatos en el Estado un poco desvinculados de las urgencias y pensar en el largo plazo, difícilmente se van a hacer cosas interesantes. Ahora, entonces estamos medio fregados, porque la verdad es que una de las mejores burocracias que tiene el Estado es la del MEF, el ministro Castilla, en fin, es un ministro muy competente, ¿no? Entonces, si me dices que los principales cambios pasan por el MEF y a pesar de que la mejor gente parece estar en el MEF, los cambios no se hacen, entonces, bueno, podemos esperar un 2014 en piloto automático. Sí, ahorita, en verdad, si tú hablas solamente del 14, estamos más en manos del Banco Central que el MEF, porque lo que dice Waldo, ¿no? El choque que viene por el lado financiero, cambiario, tema de intercambio, salida de capitales, todos ellos, la gran parte son manejables por el Banco Central. Incluso el crédito que mencionaba Waldo, efectivamente, si tú ves el crédito en dólares, ya no está en 15% de crecimiento, sino en 3%. El de soles ha pasado a 25%, de tal manera que el crédito total de Perú está en 15%. ¿No? Algo podría pasar similar en el 2014, es decir, tratar de compensar los choques y hacer que no está pasando lo que está pasando afuera, ¿no? Pero eso es para el 2014, es muy corto plazo, ¿no? Claro. Pero cosas de largo plazo, efectivamente, estamos en manos del MEF, ¿no? Claro, Waldo, y ya para terminar, no sé si tienes algo que agregar. Sí, solamente decir, en términos de políticas macroeconómicas de corto plazo, estamos en el primer mundo, no me queda ninguna duda. Nuestro Banco Central, nuestro MEF, se compara con cualquier aparato de otros países. Pero en términos de políticas de largo plazo, estamos... complicados. Cuarto mundo, ¿no? Perfecto. Elmer, Waldo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar con nosotros sobre esto. Bien, vamos a una pausa final y regresamos con Rumbo Económico. Los 365 días